Ahora nos toca un tema muy interesante, las buenas prácticas de transporte y su calificación. Por favor, si tienes algún comentario, alguna duda, no dudes en dejarnos tus comentarios que con gusto los leeremos. Al igual de cuáles son los temas que quieres que toquemos en esta serie de grabaciones. Primero, hay que pensar que la distribución de los medicamentos es una actividad vital en el manejo integral de la cadena de suministro. Las buenas prácticas de distribución y transporte van a asegurar que los medicamentos mantienen su calidad e integridad, así como previenen que medicamentos falsificados ingresen a la cadena de suministros. Estas buenas prácticas aplican a los almacenes de depósito y distribución de medicamentos. Aquí debemos considerar que en su momento todas las farmacias se constituyen almacenes de depósito y de distribución de este tipo de productos. Por supuesto, la cadena de suministros o supply chain es la red de organizaciones, actividades, recursos, información y flujos financieros involucrados en la creación y entrega de un producto desde el proveedor hasta el cliente final. Aquí, cuando hablamos de flujos financieros, esto es adicional a las buenas prácticas de transporte. Sin embargo, para motivos prácticos, para las empresas, esta es una actividad muy importante que siempre hay que tener en cuenta. Los componentes de este sistema incluyen a los proveedores, que son los responsables del aprovisionamiento de materiales y servicios, los fabricantes, que se encargan de transformar las materias primas en productos terminados, los distribuidores y transportistas, que son responsables de la distribución, transporte y entrega final. Aquí tenemos alguna serie de operadores logísticos que se encargan de esta distribución a nombre de la empresa fabricante. Finalmente, también están los clientes y consumidores, que son los destinatarios del producto. En la cadena de suministros, ¿qué tenemos que revisar y estar pendientes? Primero, los flujos. Eso incluye, por supuesto, los materiales, entradas y salidas físicas de la cadena, incluyendo materias primas, productos intermedios y terminados, o lo que conocemos como PT. Algo importantísimo es que la información se maneja en órdenes de ventas, facturas, la documentación respectiva y el seguimiento logístico. En las finanzas hablamos de cobros, pagos y de otros flujos monetarios que si bien no son parte de la normatividad, el aspecto financiero es clave y es muy importante para la industria farmacéutica. En la cadena de suministros hay varios posibles puntos de control para el aseguramiento de la calidad dentro de la misma cadena de suministro, desde materias primas y componentes, la fabricación, el empaque, su envío, si éste atraviesa fronteras, pues tenemos que considerar la aduana y de ahí la recepción, el almacenamiento y la distribución para llegar al usuario final. En todos estos puntos es muy importante considerar que son puntos para el control de la calidad, donde siempre garantizaremos que el producto cubre con lo que dice cubrir. Hay diferentes actividades que se pueden realizar. Por ejemplo, los relacionados a la calidad. Aquí, en este tipo de situaciones,
tenemos que estar pendientes del certificado de la calidad de la materia prima o del API o del producto terminado, incluyendo análisis de laboratorio, con pruebas como pruebas de disolución, HPLC, pureza, etcétera. Pero una cosa es este concepto de control de calidad y otra cosa el de gestión de la calidad. En el control de la calidad, nosotros vemos si el producto cubre o no las especificaciones. En gestión de la calidad, implica que está desarrollándose adecuadamente el control, la gestión de ese producto y que, por ejemplo, la temperatura se mantiene dentro de los rangos que son permitidos para cada producto y esto debe llevar una verificación documental. También hay trámites aduanales donde pues hay que pensar en el pago de impuestos, la cuenta de gastos, la liberación del almacén aduanal. Por último, y no por ello menos importante, la gestión. Hay que establecer el pedido, gestionar los inventarios, determinación de precios, etcétera, etcétera, etcétera. El transporte es muy importante y en ese sentido hay dos tipos de transporte. El propio, del cual es dueño la empresa, y el transporte contratado. Ahora bien, esta gestión del transporte implica coordinar los vehículos tanto propios como los de terceros, siguiendo los criterios de calidad, eficiencia y trazabilidad. Hay acciones recomendadas clave, por ejemplo, la inspección periódica de vehículos y cajas de transporte, la selección de transportistas o del operador logístico, según los requerimientos de usuario y las condiciones del servicio. El uniforme y hábitos del personal, tanto propio como del contratado, asegurando así las normas de higiene y seguridad. Siempre hay que encontrar, y este es un aspecto muy importante, el peor caso para condiciones de transporte en los escenarios más problemáticos, ya sea por la distancia, por la temperatura, por la humedad, por el horario de traslado, etcétera, etcétera. Hay que calificar igualmente el transporte, lo cual veremos un poco más adelante, y evaluar condiciones de los vehículos e integridad de la carga. Por supuesto, todo esto implica la creación de un programa de auditoría, así como la implementación del sistema CAPA y la mejora continua. Ahora bien, un laboratorio que terceriza servicios, tienes que pensar que la propia empresa es corresponsable de los servicios que se hayan contratado, porque ese es el punto. Es la empresa farmacéutica la responsable de su producto en todo momento. Tú no puedes entregar un producto y decir, bueno, todo lo hicimos bien, pero no sabemos si hubo un problema en el transporte. No, es tu producto y tú debes estar pendiente de él en todo momento. La normatividad requiere que el transporte esté calificado. Lamentablemente, los proveedores de transporte contratado generalmente no cumplen este punto. Lo que yo sugiero, para hacerlo mucho más práctico, es que por lo menos tú, si es el caso, les pidas por escrito que califiquen sus vehículos. Si no lo hacen, por lo menos tú ya lo pediste y tienes un documento que puedes presentar. Seamos claros. Habitualmente los únicos vehículos que están calificados son los propios de laboratorio y de aquellos operadores logísticos especializados claramente
en el transporte de medicamentos. Si no están especializados en el transporte de medicamentos, aunque sean muy grandes, generalmente vamos a encontrar que no tienen calificado el transporte. Por supuesto, ¿de qué manera se puede hacer? Hay que poner un termohigrómetro dentro de una caja de medicamentos cerrada para que así tengamos la historia. Esto lo podremos ver posteriormente. Pero aquí también otra de las cosas es que se puede recomendar cómo acomodar la mercancía si es para entregar a clientes o a un CEDIS. Veamos esta camioneta. Estas estructuras que tienen aquí permiten un nivel de aislamiento térmico. Hay veces que no tienen esa cubierta y sobre todo cuando la caja, que es lo común, es metálica, pues permite claramente el paso de la temperatura y se pueden llevar a casos extremos de aumento de temperatura. Entonces, hay que tener todas estas consideraciones. Si la camioneta es tuya, tú ya puedes recubrirla, ponerle ese aislante y hacerlo conducente durante su proceso de calificación para que puedas contar con esa camioneta. Pero vas a poder hacer lo mismo de cada uno de los transportes que tiene tu proveedor. Parece un poco difícil. Peor aún cuando mandas paquetes pequeños y entonces pues es lo que se llama el transporte consolidado, donde se manda una camioneta con diferentes tipos de productos de diferentes proveedores a diferentes clientes. Ahí sí ya es bastante más difícil. Y en todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar el sistema de calidad farmacéutica, en las cuales, como veremos, todo pasa por una evaluación de riesgos. Los disparadores son las no conformidades, las quejas, los hallazgos propios. Por ejemplo, si tú pones un termohigrómetro dentro de la camioneta y detectas que hay excursiones de temperatura, ese es un hallazgo propio. Otro es el retiro de productos del mercado, requerido ya definitivamente por las autoridades sanitarias, así como las tendencias y la revisión de la calidad. Si esa evaluación de riesgos inicial te dice que no basta una acción correctiva, sino que se tienen que tomar acciones preventivas, entonces ya pasas a lo que es el sistema CAPA de acciones correctivas, acciones preventivas. Las acciones preventivas te van a llevar al manejo de un control de cambios, pues vas a cambiar algún documento que puede ser un PNO, un instructivo, etcétera, etcétera. Una vez que se hace el cambio y se aprueba, hay que manejar el control documental, retirar los documentos anteriores y entregar los nuevos, incluyendo sobre todo los formatos relacionados. Nadie puede aplicar un PNO en el cual no haya sido capacitado. Entonces, definitivamente, cuando el riesgo implica una acción preventiva, todo esto pasa a trabajar, incluyendo una evaluación más detallada de riesgos. En almacenamiento, distribución y transporte, tema de calidad farmacéutica implica la aplicación de el manual de calidad, incluyendo los PNOs a todos los procesos de almacenamiento, distribución y transporte, aplicando las herramientas de mejora continua y calificar el transporte y a los proveedores. La mejora continua no es nada más la intención de mejorar cada día, no, es partir de una metodología que implica los PNOs,
la apertura de no conformidades, el cierre de las mismas y en el caso de aquellas empresas que manejan cartas control, cualquier situación detectar y hacer que se mejore el proceso. Esa es la mejora continua. Es todo un proceso complejo. Los PNOs son importantes puesto que son la base. Primero que nada, hay que definir los procedimientos documentados para transporte, recepción, almacenamiento, despacho y devoluciones. A lo mejor las devoluciones son pocas, pero con que tengamos una necesitamos tener claramente el PNO de devoluciones. Esto para la autoridad es muy importante, pues es a veces en esas devoluciones donde se intentan incluir dentro de la cadena de distribución productos falsificados, que a lo mejor es algo muy raro. Sin embargo, la autoridad le pone mucha atención a esto y en consecuencia tú lo tienes que manejar. Hay que revisar periódicamente todos estos PNO, incluyendo aquellos relacionados con transporte y logística. Es importante incorporar controles de calidad y la trazabilidad en cada procedimiento. Cada PNO se relaciona con documentos que deben estar descritos en el mismo. Eso es lo interesante. Un PNO por lo general termina con una bitácora, un registro, un formato y otro tipo de situaciones. Y no nada más un PNO, muchos instructivos también. Entonces tenemos que tener pendiente para que mantengamos actualizados estos procedimientos. Los PNOs que se relacionan con almacenes, distribución y transportes incluyen los de recepción de mercancías, el surtido de pedidos y la facturación, el acomodo de mercancía. Recordemos que lo importante es las primeras caducidades, primeras salidas. En ocasiones se maneja como primeras entradas, pero aquí lo importante es que sean las primeras caducidades. Habitualmente lo recibimos conforme a la caducidad y un pedido que nos llega en una fecha 1 seguramente va a tener una caducidad, digámoslo así, más inmediata que alguien que nos llega en un pedido en un nivel 2. No siempre es así. Hay veces que llega un pedido y entonces en el acomodo siempre será importante trabajar en primeras caducidades, primeras salidas. Hay que tener limpieza de las instalaciones y por supuesto del transporte. Monitorear la temperatura y humedad. Recordemos que en un almacén y en el transporte la seguridad es importante, pues resguardamos la mercancía. Hay que también cotejar la mercancía entregada con los clientes, revisar el transporte propio y, en su caso, verificar el transporte si es tercerizado, incluyendo la bitácora y su carga. Estos son puntos importantes que siempre hay que saber. Con todo esto ya podemos pasar a la calificación. Hay que partir de las especificaciones de requerimientos de usuario. Si ya tienes la camioneta, no importa, no existe probablemente el ERU, hazlo para que ya con respecto a esas especificaciones de requerimientos de usuario, posteriormente vas a poder iniciar la calificación del equipo, porque la calificación se orienta a verificar y recabar evidencia documental. Esto es importante. Siempre hay que documentarlo todo, de que un equipo funciona conforme a lo establecido. La validación es la acumulación de calificaciones
porque vas a calificar el diseño, la instalación y luego la operación. Y todos estos conjuntamente te permiten la validación del sistema o del proceso. Hay algo bien especial. Un PDO te da las instrucciones detalladas y precisas de cómo se tiene que hacer un procedimiento. La validación es algo totalmente distinto. Un procedimiento normalizado de operación te dice exactamente cómo hay que hacer un proceso. La validación es algo totalmente diferente. La validación te permite demostrarle tanto a las autoridades como a clientes y proveedores que tu proceso hace lo que dice hacer. Entonces, el PNO tiene instrucciones. En la validación, tú demuestras que esas instrucciones te llevan al resultado deseado. Entonces, con esto se fortalece el sistema de calidad farmacéutica. Por un lado, tienes que saber que los instrumentos se calibran. Los equipos, por ejemplo, una camioneta es un equipo, se califica y la validación es para todo el proceso. Se parte de la calificación para la validación, pero no a la inversa. Bien, si te está gustando este contenido, te invitamos a que nos des un like, compartas el contenido y nos dejes tus preguntas y observaciones. ¿Algún tema adicional? Por favor, escríbenos, será un placer leerte. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieras que aclaremos? Te pedimos que nos lo compartas para hacer de esta una plataforma interactiva hecha para servirte y apoyarte a ti. La primera etapa del proceso de validación implica la calificación del diseño. Pensemos en una camioneta. Hay que tener las especificaciones de requerimientos de usuarios y entonces con esas especificaciones ya podemos pasar a calificar el diseño. ¿Cómo lo hacemos? Con un checklist. ¿Sí? Tenemos que convertir las especificaciones en una lista de cotejo. La calificación de las instalaciones debe realizarse en las instalaciones, en los sistemas y equipos nuevos o modificados. La calificación de la instalación incluye, aunque no se limita, a la construcción o modificaciones de áreas en transporte. Se refiere a las instalaciones del almacén y su área de recepción. Si vas a meter una camioneta en tu área, en el almacén, que es un centro de resguardo de la mercancía y, en consecuencia, del dinero que ésta refleja, lo que tú tienes que hacer es que la camioneta sea apta para las instalaciones de tu almacén. Esto implica también calificar en esa medida tu almacén. Imagínate que tienes la mejor de las camionetas, pero la altura no es la adecuada. O de la plataforma o de la propia camioneta. O que tienes un transporte grande, un tráiler, y que no hay manera de meterlo a las instalaciones. Entonces, todos estos son problemas que se tienen que checar desde un principio con las especificaciones de requerimientos de usuario. La calificación de las operaciones debe seguir a la calificación de las instalaciones, incluyendo pruebas desarrolladas a partir del conocimiento de los procesos
sistemas y equipos para demostrar que se cumple con las especificaciones del diseño, incluyendo pruebas que incluyan una condición o un conjunto de condiciones que abarquen límites de operación superiores e inferiores. A esto es lo que le llamamos el peor caso. O sea, en cualquier proceso de calificación de las operaciones, tú tienes que pensar cuál es el peor caso en un transporte. ¿Qué puede ser? El peor caso puede ser el transporte que va más lejos o el transporte que tiene diferentes paradas o el transporte que atraviesa zonas de mucho calor y mucha humedad. Tú tienes que pensar para tu transporte cuál es el peor caso para que de esta manera lo califiques el transporte con respecto al peor caso. No vas a hacer las pruebas considerando el mejor caso, por supuesto que no. Pon a prueba tu equipo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Por ejemplo, en la calificación del llenado aséptico, lo que se hace en lugar de poner el producto, lo que se hace es un medio de cultivo. Con una bacteria que caiga se va a reproducir inmediatamente. Y son tan de verdad importantes estas pruebas que con frecuencia, la mayor parte de las veces, no aparece ni una sola bacteria. Eso implica que nuestro peor caso fue bien controlado, que lo llevamos a ese nivel y que pasó la prueba nuestro procedimiento. La terminación de una calificación operacional satisfactoria permite, por un lado, la ratificación o modificación de los procedimientos de calibración, operación y limpieza, la capacitación y calificación del personal, los requerimientos del mantenimiento preventivo, una liberación formal de las instalaciones, sistemas y equipos. Piensa en cuál es tu peor caso cuando hablas del transporte, incluyendo a veces una empresa tiene varios tipos de transportes. Hay que tomar la decisión de en qué situación vas a usar uno y en qué situación vas a usar otro, dependiendo, por supuesto, del peor caso. Un ejemplo, la ruta más tardada, el clima, ambiente, horario, o que el medicamento sea termolábil, o sea, susceptible a tener variaciones químicas con respecto a la temperatura. La calificación de desempeño debe seguir a la terminación satisfactoria de la calificación de la instalación y de la calificación de la operación. Cuando se justifique, y esto en transporte es bastante común, no así en otras áreas, pero en transporte sí. Cuando se justifica, podrá realizarse simultáneamente la calificación del desempeño con la calificación de la operación. La calificación del desempeño incluye pruebas para demostrar que el equipo, sistemas e instalación, no es nada más la camioneta, es todo su entorno, y en ese entorno se desempeñan de acuerdo a los parámetros y especificaciones de los procesos y productos específicos. La calificación de desempeño incluye pruebas, materiales usados en la producción y acondicionado, sustitutos calificados o productos simulados que han sido desarrollados a partir del conocimiento del proceso, pero aquí en especial en la camioneta, en el transporte, en el tráiler, que se mantengan las condiciones de empaque, lo que dice tu membrete. Eso es lo importante, que es lo que hay que rescatar. Y otro tipo de pruebas relacionadas. Ahora,
Transporte tercerizado. El transportista no va a calificar tus vehículos ni te lo va a permitir. Entonces, pídelo por escrito. Pero otra cosa que sí puedes hacer es hacer pruebas con las cajas que se envían de acuerdo a los principios del peor caso. Hay veces que tú introduces en el transporte una caja que tenga el peor caso, con un testigo, por ejemplo, un termómetro o una etiqueta de temperatura irreversible. Esto es un indicador de temperatura no reversible, que cambia de color al alcanzar una temperatura específica y ya no regresa al color anterior. Pues es una prueba de que rebasó una cierta temperatura. Y entonces es cuando usamos los termohigrómetros, que de preferencia deben derivarse de dónde los vas a colocar, nuevamente pensando en el peor caso. También hay que tener programas de calibración de instrumentos y de su limpieza. Piensa que el control de la temperatura y la humedad es la clave, así como cuál es el peor caso en control de temperatura y humedad. Por supuesto, cuando hay cadenas de frío, de suyo ese se constituye en un peor caso. Pero hay veces que las excursiones pueden durar 1 o 2 horas de varios grados. Y entonces tú en el momento de calificar tendrás que tener las pruebas adecuadas de que tu producto con esa excursión no tiene variación química y sigue dentro de las especificaciones. Para los vehículos de transporte, el establecimiento debe contar con procedimientos y registros de limpieza y sanitización cuando implique, incluyendo desinfección, con la finalidad principal de evitar contaminación del producto transportados. Las sustancias utilizadas para esta limpieza deben ser autorizadas y no representar un riesgo para la salud. Las zonas para lavado, sanitización y desinfección de vehículos de transportes deben reunir condiciones de diseño y construcción de tal forma que eviten acumulación de agua y suciedad. El transporte debe respetar las condiciones de marbete. Por supuesto, esto va a implicar el desarrollo de programas de transporte y de manejo de inventario de acuerdo a las diferentes características que tiene tu organización y si vas a manejar transporte propio y o tercerizado. Un paso crítico es la definición de rutas, separando las rutas de las camionetas propias de las de transporte contratado o las mixtas. Esto es un aspecto clave de logística y se deben definir las rutas tanto fijas como las esporádicas. Sabemos que sacas tu camioneta siguiendo rutas definidas, pero a veces hay excepciones. Esto hay que manejarlo como excepción y hacer que cubras adecuadamente con la normatividad. El manejo de estadísticas debe permitirte dar seguimiento a la funcionalidad de las rutas, además de que considere los requerimientos específicos de transporte. Los medicamentos son mercancía relativamente pequeña, pero hay alguna que pueda ser termolábil u otras, por ejemplo, vacunas o biológicos que requieren un nivel incluso de congelación para evitarlo. Todo esto te debe llevar a poder desarrollar un manejo eficiente del transporte, incluyendo la calificación de las camionetas y la validación del transporte. Espero que te haya sido útil. Como siempre, quedamos a tus órdenes en nuestras redes sociales.
y esperamos la retroalimentación para seguir hablando de estos temas de interés para la industria farmacéutica y que esperamos que te hayan sido útiles. Excelente día.